Con ustedes un episodio más de Los sonidos de la historia. Un programa conducido por Jorge Ariela Muchatelli y un recorrido a lo largo y ancho de la historia de la música. La evolución de los géneros musicales, anécdotas, curiosidades, polémicas y más en una hora plena de música e historia. Los sonidos de la historia. Muy buenas tardes, gente. ¿Cómo les va? Y un día volvimos acá al programa, nuestro querido programa, Los Sonidos de la Historia, acá en Radio Autónoma Piuqué. Muchas gracias una vez más a la gente de la radio que nos brinda el espacio, a Ale que nos está acompañando acá. Muchas gracias a nuestro operador, a Manu. Bienvenido, Manu, nuevamente. Les comento que este es el tercer año de este programa. Empezamos allá por el 2019. El año pasado, en el 2020, retomamos en marzo, hicimos 2 programas y nos agarró la cuarentena, se suspendió todo y chao, taza cada uno para su casa. Así que bueno, esperemos que ahora en esta tercera edición, tercer año, podamos avanzar, tener más de 2 programas, ¿no es cierto? Íbamos a empezar la semana pasada, pero nos agarró la nieve, así que con un montón de complicaciones. Hoy, con un día muy frío acá en Bariloche, casi granizando ahí en el centro, acá en el Frutillar, así que bueno, esperando la nevada que parece que se viene mañana. Bueno, para estar calentito, para regresar a casa en el auto, relajado, escuchando nuestro programa. Aquí estamos entonces en Los Sonidos de la Historia, un programa temático en el cual programa a programa nosotros vamos a abordar distintas temáticas relacionadas con la música, con la historia de la música particularmente. En programas anteriores hemos hablado sobre la historia de Cosquín, sobre la historia del rock psicodélico, sobre el Club de los 27, sobre el punk, sobre la historia del jazz, sobre un montón de temas. Que esos programas están grabados. Vos podés entrar a radiopiuque.blogspot.com y podés sintonizarnos desde ahí, como también podés escuchar los programas que ya tenemos grabados por ahí si te interesa alguna temática de las que te hemos comentado, o por si querés escuchar nuevamente el programa, ya que programa a programa lo estamos grabando y bueno, Manu ahí, los dedos mágicos de Manu van a subirlo a la plataforma de la radio como para que esté disponible para escucharlo las veces que vos quieras, en el momento que vos quieras, ¿no? Si te interesa la historia de la música, si te interesa saber sobre detalles, sobre cosas interesantes, sobre perlas, sobre curiosidades, bueno, acá estamos con este programa. Bien, entonces, hoy, ¿qué tenemos pensado para hoy? Vamos a hablar un poco sobre la historia de la afinación. A ver, si sos músico, esto te va a venir de perillas, te va a venir muy bien, porque la verdad que es una temática que no está muy por ahí abordada, ¿no? Digamos, en los medios de comunicación o en la bibliografía misma. De hecho, a mí que me gusta mucho leer, me costó conseguir material sobre la historia de la afinación, y la verdad que cuando encontré ese escasísimo material que hay, la verdad que para mí fue todo un hallazgo, y la verdad es que me hizo entender desde otra perspectiva la historia de la música, la evolución de la música. Mirá, te cuento. Vamos a estar hablando a lo largo de esta hora de programa sobre las distintas afinaciones que atravesó la historia de la música, ¿sí? Estamos hablando de la afinación pitagórica, que fue la primera afinación que tuvimos.
después cuando se pasó a la afinación mesotónica, luego cuando apareció el temperamento, y con ese temperamento, específicamente el temperamento igual, vamos a ir desarrollando las características de cada uno de estas afinaciones. Y finalmente la afinación microtonal. Esto de por ahí pensar o replantear la afinación de por qué está dividida en 12 tonos, en 12 sonidos. Y por qué no ampliarlo, por qué no dividir la octava en más de 12 sonidos, en 13, en 15, en 17, en 19, 22, en 31, en 41. ¿Por qué no dividirla hasta en 53 sonidos? ¿No? Es interesante. Vamos a escuchar algunos ejemplos, vamos a hablar sobre las características de esto, de la afinación. Bien, antes de comenzar con el tema de hoy, te comento que podés escuchar este programa en radiopiuqué.blogspot.com y si no, también podés escucharlo bajando la aplicación desde el celular, la aplicación Red Enfoques, que está muy buena esa aplicación, que reúne un conjunto de radios autónomas a lo largo del país, entre las cuales está nuestra querida Radio Autónoma Piuqué. Entonces desde el celular podés escucharlo con esa aplicación, desde internet podés escucharlo a través de radiopiuqué.blogspot.com y si no, nos sintonizás acá por la 54.7. Bien, vamos a empezar. A ver, la afinación, la primera afinación que se fijó en la música, en los instrumentos, ¿no? Vamos a comenzar a hablar, vamos a hacer mucha historia. Siglo V antes de Cristo, y cuándo no, la antigua Grecia, ¿no? Esos griegos que la verdad que pusieron las bases en muchas disciplinas, ¿no? Tanto en la filosofía como en las ciencias, matemática, astronomía, filosofía, creo que ya lo dije, pero un montón de cuestiones, y también en la música. Sentaron las bases en muchas disciplinas. Y en la música, fundamentalmente, un filósofo llamado Pitágoras, ¿lo ubicás? Seguramente lo has escuchado por ahí en algún momento. Filósofo, músico, matemático, astrónomo, ¿no? El tipo fue el que primero se puso a idear una especie de afinación que quedara fija en los instrumentos que había en esa época. Te recuerdo que no existía el piano, el órgano, la guitarra tal cual hoy lo conocemos, ¿no? Existían instrumentos de viento, instrumentos de percusión y hasta ahí nomás, no era mucho, ¿no? Algún instrumento de cuerda, pero eran instrumentos de una sola cuerda o dos o tres cuerdas, pero tenían una afinación muy, muy elemental, como es la que te vamos a comentar. Dice la historia que un día Pitágoras cruzaba ahí por una herrería y escuchó el martilleo de martillos, ¿no? Valga la redundancia. Pero prestó atención, se dio cuenta que cuando sonaban dos martillos a la vez, esos sonidos sonaban bien. Eran dos sonidos distintos, pero que quedaban bien, che. Entonces dice la historia que entró don Pitágoras ahí a hablar con los herreros, a ver qué pasaba. Él pensaba que tenía que ver con la fuerza, ¿no? Que a más fuerza el sonido más agudo, a menos fuerza más grave. Inmediatamente se dio cuenta de que no, de que los martillos tenían distinto peso, tenía que ver más que nada con el volumen de cada martillo, ¿no? Se dio cuenta que el martillo más chiquito sonaba más agudo, el más grande sonaba más grave, pero emitían sonidos distintos, pero sonaban bien. Ahí Pitágoras descubrió esto de la consonancia, ¿no? Cuando dos sonidos tienen distinta altura pero suenan bien. ¿Qué es sonar bien? Cuando no están desafinados, cuando no se escucha el batimento. Si sos músico vas a saber qué es el batimento, y aquel que no es músico te cuento rápidamente. Cuando dos sonidos
se tocan a la vez en distintas alturas, es normal que hayan un batimento o una especie de aullido, ¿no? Eso significa que el sonido está desafinado. Cuando vos subís o bajás la altura de uno de los dos sonidos, llega un momento en que el sonido se convierte en plano. Se vuelve plano, escuchás dos sonidos distintos, pero con esa sensación de algo plano. No hay un aullido del lobo. Y presta atención a esta frase aullido del lobo porque la vamos a desarrollar a lo largo del programa. Ahí Pitágoras dijo, pará, estos dos sonidos son distintos, no hay batimento, suenan afinados, a ver, inmediatamente empezó a trabajar con una cuerda, se dio cuenta que dividiendo la cuerda por la mitad, encontraba la nota más aguda, o sea, lo que hoy nosotros conocemos como octava, se dio cuenta que dividiendo la cuerda en otras partes, en tres partes iguales, se encontró la quinta, que hoy conocemos como, pues si estamos en la tonalidad de do, sería el sol, y con la cuarta, dividiendo cuatro veces, perdón, ahí encontraba la cuarta, todo con una sola cuerda. El tema es que este descubrimiento y esta investigación por parte de Pitágoras posibilitó la primera afinación que abordó tanto la antigua Grecia como la Edad Media. Toda la Edad Media está atravesada, la música de la Edad Media está atravesada por esta afinación, en donde se le daba prioridad a la quinta justa, a la cuarta justa, ¿sí? Todos los demás sonidos estaban desafinados. No había tercera, o sea, los griegos no le daban importancia a la tercera, que para hoy nosotros es muy importante porque es la que define si una tonalidad es mayor o menor, ¿no? La tercera de do es mi, si es mi mayor es tonalidad mayor, si es mi bemol es tonalidad menor, ¿no? Pero eso en la antigua Grecia no le daba mucha bolilla, sí preferían tener bien ajustadas, bien afinadas, sin ningún tipo de batimento, tanto la quinta, la cuarta como la octava. Vamos a escuchar un ejemplo, a ver si por ahí vos te gusta esto de la cultura griega. Vamos a escuchar algo de música griega, que por ahí no es muy común encontrar o escuchar porque es difícil, no hay, digamos, obviamente que no hay grabaciones, ¿no es cierto? Está de más comentarlo, pero tampoco hay suficiente dato de cómo era la música griega, porque no existía la partitura, no existía una escritura como si lo empezó a ver en el Renacimiento y nosotros hoy por hoy sabemos exactamente cómo sonaba algo del Renacimiento a través de la partitura, que ya estaba todo estipulado a través del compositor. En ese entonces no. Y los temas eran anónimos porque el músico no tenía forma de fijarla, de escribirla. Entonces la música era anónima, era más bien al estilo improvisado. Pero bueno, con las escasas referencias que hay en la Biblia, que hay en los escritos de estos filósofos, tanto como de Pitágoras, como de Platón, como de Aristóteles, que en sus largos tratados tuvieron especial cuidado de hablar sobre la música. En base a eso se reconstruyó algo que podría ser parecido a lo que era la música griega. Vamos a escuchar un tema que lleva por título Safo, que Safo es el nombre de una poetisa griega, también no contemporánea, pero sí unos años antes a Pitágoras, ¿no? Ya estamos hablando de unos, creo que 50, 60 años antes vivió esta Safo. Es una voz y un instrumento de cuerda. Van a ver que es solamente todo al unísono, tanto rítmica como melódicamente es todo muy al unísono, no hay armonía. Por eso es que los griegos a la tercera, a la segunda, a la sexta no le daban importancia. Le daban importancia a tener ajustadas, afinadas la primera, la cuarta, la quinta y la octava. Después voy a desarrollar un poquito más este tema. Vamos, Manu, a este ejemplo.
Bien, un libro que te va a ayudar a profundizar mucho sobre esto que estamos hablando, sobre la historia de la afinación, por si te interesa el tema y por si querés buscar más data. Uno de los poquitos libros que encontré, si no el único, en su momento cuando me puse a buscar información, la verdad es que no encontré mucha bibliografía, pero sí encontré que la verdad que es muy buen libro, de Javier Goldaraz Gainza, Afinación y Temperamentos Históricos, de la editorial Alianza Música. Es un librito saladito, pero bueno, para aquellos que nos gusta la lectura y que nos gusta por ahí profundizar y buscar información sobre ciertas cosas que nos interesan, la verdad que es una inversión y este es un libro que de los poquitos que desarrolla esta temática de la historia de la afinación y muy bien, la verdad es que con mucha información, con mucha investigación, un español. Bien, vamos a ver cómo sigue esto de la afinación, ¿no? Te había comentado que todo la música de la antigua Grecia como la música de la Edad Media. Te recuerdo que la música de la Edad Media está atravesada en la música académica por el canto gregoriano, ¿no? Entonces toda esta música, canto gregoriano, puedes encontrar fácilmente, todo estaba atravesado por este tipo de afinación, ¿no? Una afinación, la afinación pitagórica, donde te repito, la quinta estaba ajustada, era una quinta justa, estaba afinada perfectamente, de tal manera que no había batimento, la cuarta también y la octava. Las demás quedaban desafinadas. ¿Pero por qué quedaban desafinadas? A ver, ¿por qué no se puede afinar el do, el re, el mi, el re, el mi y el la, en el caso de que estuviéramos en do, la segunda, la tercera y la sexta? Te contaba que quedaban desafinados, porque el sistema de afinación va por quintas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vos, empezando de un do, la quinta de un do es un sol, te vas a un sol, afinás, de tal manera que no haya ese batimento. Después, con el sol afinás el re, la quinta del sol, ¿no? También, fijás que no haya batimento. Con el re afinás el la, con el la afinás el mi el si, con el si el fa sostenido, con el fa sostenido el do, y así hasta afinar los 12 sonidos. Los 12 sonidos que tenemos, ¿no? El do sostenido, el re sostenido, el mi, quedan afinados de esa manera. Pero ¿qué pasa? Afinando por quintas, te quedan, la cuarta te queda bien, la quinta te queda bien afinada, pero, oh casualidad, que tanto el re como el mi, la segunda y la tercera, no quedan bien afinadas, quedan con batimento. Si vos tocas el do y el re a la vez, vas a escuchar un batimento, vas a sentir que el re está desafinado, y si tocas el do y el mi a la vez, escuchás otro batimento. Ese fue un gran problema de los músicos, de los teóricos, porque no lograban, y no se logró, y es imposible lograr, tener una escala afinada de tal manera que estén todas las consonancias, todos los intervalos afinados, que hayan consonancia en todos los intervalos. Es imposible. La naturaleza, la verdad es que no nos ha permitido este tipo de cuestión. Y fue un gran problema para los músicos, para los teóricos de la música, para los luthiers que hacían los instrumentos, saber qué sonidos priorizar, ¿no? Te decía que durante la Edad Media se priorizó la cuarta, la quinta, la octava, la primera, pero ¿qué pasó? Ya en pleno Renacimiento, ahora ya estamos en el 1400, ¿sí? Ya la música dejaba de ser al unísono, como el ejemplo que escuchamos recientemente y como el canto gregoriano típico del Renacimiento. Ya la música empezó a diversificarse, ya no era una sola melodía, sino que eran varias melodías. Si bien no había armonía todavía, pero esas melodías de alguna manera empezaban a conformar ciertas melodías, por lo tanto la tercera iba a tener
un especial protagonismo durante la época del Renacimiento. Era el intervalo más importante. Por lo tanto, tenía que ser un intervalo justo, sin ningún batimento. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, vamos a afinar la tercera, que la tercera quede bien, que no haya ningún batimento en detrimento de la quinta. Desafinamos un poquito la quinta, bajamos un poquito la quinta, para que después cuando llegamos al mi, el mi quede igualado. Fue todo un problema y toda una serie de discusiones y debates que después te voy a profundizar un poquito más, porque no era sencillo, y tampoco era sencillo ponerse de acuerdo, porque ¿cómo desafinás? Aumentando, subiendo y priorizando qué sonidos, qué intervalos, ¿no? El tema es que, bueno, así a grandes rasgos empezó la afinación mesotónica, ¿no? Que es la que atraviesa todo el Renacimiento de 1400 a 1600, toda la música coral de Palestrina, de Binchois, todo está atravesado por esta afinación, la afinación mesotónica, en donde la tercera era súper importante, estaba muy bien afinada, pero ya no tanto la quinta y la cuarta no tanto. Esto era una afinación muy precaria, muy limitada, porque solamente te permitía tocar o componer algunas obras en 6 tonalidades. Los que somos músicos sabemos que tenemos 24 tonalidades, ¿no? Entre las mayores y las menores podemos tocar en do mayor, en do menor, en re sostenido mayor, en re menor, pero acá en este tipo de afinación, al priorizar la tercera, no te permite tocar en todas las tonalidades, o sea que era algo muy limitado, que después se iba a poner en debate en el periodo siguiente, en el barroco, que ya vamos a hablar sobre eso. Pero bueno, vamos a escuchar un ejemplo de cómo suena una afinación mesotónica. Encontré una grabación contemporánea, de una obra contemporánea, no es de una obra de época, de Eduardo Antonello, un músico, compositor brasilero que compuso esto allá por el 2011, en donde él con un clavicordio compuso esta pequeña obrita con el temperamento mesotónico. Presta atención, entonces, la quinta va a estar desafinada, la cuarta va a estar desafinada, la tercera va a tener una afinación justa, ¿sí? Más allá de la estridencia del clavicordio, pero esas desafinaciones se logran captar con esos batimentos, esos pequeños aullidos en algunos acordes que por ahí aparecen. Manu, cuando quieras, entonces, un preludio en do mayor con clavicordio, afinación mesotónica.
Bien, desviscando acá en la ciudad de San Carlos de Bariloche, ahí nuestro operador Manu sacó la manito ahí por la ventana y bueno, ahí le cayeron unos copitos acá en el frutillar. Bien, parece que se viene el tormentón para el día de mañana, a prepararse entonces. Bien, entonces la afinación pitagórica, la afinación mesotónica, y bueno, te comentaba que la afinación mesotónica, como la anterior, la pitagórica, tienen sus grandes limitaciones, ¿no? Y era esto de no poder usar la totalidad de los sonidos. Por lo tanto, no se podía usar todas las modulaciones a las tonalidades que vos se te ocurra. Entonces estaban muy limitados los músicos del Renacimiento y esto empezó a ser un gran debate en el periodo barroco, porque el barroco precisamente una de las características que tiene es que empieza a trabajar la armonía, ¿no? La quinta con séptima, la quinta y la séptima iban a hacer intervalos importantísimos, ¿no? Para formar ese famoso quinta con séptima para poder modular, ¿no? El músico del barroco es muy libre en ese sentido de que empieza en una tonalidad y va a la tonalidad que se le ocurra. Mientras vaya a la tonalidad más extraña y más lejana, mejor, ¿no? Empezó a indagar en esa cuestión, en la cuestión armónica, en la modulación. Por lo tanto, la afinación mesotónica no le iba a servir. Entonces empezaron a buscar otro tipo de afinación, a ver de qué manera se podría mejorar la afinación, cosa de que se pudieran utilizar todos los sonidos, todos los intervalos para poder modular a todas las tonalidades posibles. Entonces apareció esto que se llama temperamento. ¿Qué es temperamento? La curiosidad y la cuestión llamativa. Temperamento significa desafinar. Vaya cuestión, ¿no? Estamos hablando de la afinación y precisamente tenemos que una afinación desafinada. Eso es lo que básicamente tenemos hoy por hoy y eso es lo que, digamos, de alguna manera desarrollaron los músicos del barroco. ¿Qué significa esto de desafinar? Dijeron los músicos del barroco, bueno, a ver, entonces desafinemos un poquito cada uno de los intervalos de tal manera que nosotros podamos utilizar todos los sonidos y podamos modular a cualquier tonalidad. Nos va a quedar una quinta desafinada, una tercera desafinada, una segunda desafinada, una sexta desafinada. Vamos a escuchar batimentos, pero bueno, a ver, hay que sacrificar algo para poder utilizar esto de lo más ampliamente posible, que nos dé la mayor cantidad de herramientas. Obviamente que se armó toda una polémica. Fíjate que las críticas que recibían por parte de los teóricos, de algunos músicos, es que esto era una monstruosidad musical. Era pero imposible que tener una afinación desafinada, imposible. Era un mal necesario, ¿no? Bueno, está mal, pero bueno, es necesario para esto de buscarle mayor rédito, tener mayores posibilidades. Y fíjate vos, los teólogos de la época, ¿no? A este temperamento le llamaban el falso cristianismo, ¿no? Y fíjate, ¿no? Qué cosa, porque la iglesia en algún momento, en cuanto a términos musicales, va a tener que rendir cuentas históricamente, ¿no? Porque este tipo de apreciaciones es la que posibilitó, por ejemplo, años anteriores, en pleno Renacimiento, el tema de los castratis, ¿no? Los chiquitos de entre 7, 8, 9, 10, 11 años que los castraban para preservar la voz en plena iglesia católica, ¿no? Y que esa práctica perduró hasta no hace mucho. Hasta el siglo XX existió el último castrati, de hecho hay grabaciones. Hace algunos programas, cuando hablamos sobre la historia de la música académica, escuchamos y analizamos una grabación del último castrati que está dando vueltas, se puede conseguir ahí en YouTube. Pero bueno, fíjate vos, este tipo de afirmaciones, las cosas que después posibilita en la práctica. Pero bueno,
el tema es que hoy que tenemos el temperamento igual. El temperamento significa desafinar todas las notas un poquito igual. ¿Qué significa desafinarlas a todas de la misma manera? Que tengan la misma distancia entre un sonido y otro para posibilitar esto que te decía de la modulación. Y uno de los músicos que impulsó esto, el temperamento, no el temperamento igual, pues había montones de temperamentos, por ahí es para desarrollar un poco más en profundidad, bueno, no nos vamos a meter en esa cuestión, pero uno de los músicos que posibilitó esto y que le dio mucha manija a esto del temperamento fue Juan Sebastián Bach. Y cómo lo confirmó, cómo apoyó esta moción. Bueno, compuso ni nada más ni nada menos que una obra monumental, 24 preludios y fugas, una en cada tonalidad, en do mayor, en do menor, en re mayor, en re menor, en do sostenido mayor, en do sostenido menor, y así en cada una de las tonalidades. 24 preludios y fugas, ¿sí? Que si las escuchamos, y ahora con esta nevadita que se viene y este frío para escuchar, que no está claro para qué instrumento se hizo, nosotros tenemos acá una versión en clave, el clave barroco. Vamos a escuchar el preludio en fuga en do mayor, con el temperamento, no el temperamento igual precisamente como nosotros lo conocemos, sino con un tipo de temperamento que posibilitaba esto de poder utilizar todas las tonalidades. Manu, cuando quieras entonces, Juan Sebastián Bach, el clave bien temperado de la mano del maestro Friedrich Gulda.
Los sonidos de la historia. Así pasaba entonces Juan Sebastián Bach con su Preludio y Fuga en Do mayor, esa obra monumental del clave bien temperado. Una obra que compuso en 1722, el primer volumen, y después un segundo volumen, porque el tipo así le daba, ¿no? La capacidad del cerebro, compuso un segundo volumen en 1744. La verdad es que hizo un total de 48 preludios y fugas, pasando por todas las tonalidades. Y fue una de las obras, no fue la única experimento, podríamos decirlo, obviamente sin faltarle al respeto al gran Juan Sebastián Bach, que me levanto de la silla para hablar de él, pero fue una de las tantas obras que podemos encontrar que trabajaban a propósito un mismo tema, repetirlo en distintas tonalidades, ¿no? No fue ni siquiera el primer ejemplo, ¿no? Hay otros compositores que estuvieron experimentando, indagando en esta cuestión. Naturaleza versus arte, ¿no? Esto es lo que nos comentaba Goldarás Gainza en Afinación y Temperamentos Históricos, ¿no? Porque es una cosa interesante de tenerla en cuenta. La naturaleza no nos permite fijar todos los sonidos justos, todos los sonidos afinados. Es imposible, ¿no? Porque ese famoso círculo de quinta, ¿no? Te comentaba que la afinación se va haciendo a través de quinta, ¿no? Hay un círculo que vos de do, con do afinás el sol, con el sol afinás el re, con el re el la, con el la el mi, con el mi el si, con el si el fa sostenido, con el fa sostenido el do el sol sostenido, con el sol sostenido el mi bemol, con el mi bemol el si bemol, con el si bemol el fa. Ahora, ¿qué pasaba? Si vos afinabas igual, si afinás igual, con esa entonación de quinta justa, el fa te queda desfasado con respecto al do. O sea que el fa te queda desafinado. La cuarta, que precisamente era la nota fundamental en la afinación pitagórica, era imposible. Entonces se corría el fa, se bajaba para que coincidiera con el do. Se respetaba el sol, se respetaba el do, el sol, la cuarta, la octava, y bueno, el resto quedaban deteriorados, por así decirlo. Entonces, bueno, fue todo un gran tema. Empezaron con esto de afinarlas de tal forma que, bueno, priorizando algunos sonidos y no otros, por lo tanto había una afinación, la afinación mesotónica que yo te comentaba, que dejaba entre el sol sostenido y el mi bemol, los dejaba totalmente desafinados, ¿no? Y esa era la quinta del lobo, ¿no? Por el aullido, ¿no? Ese batimento que yo te contaba, que tocando los dos sonidos se produce el batimento, a eso los músicos le llamaban la quinta del lobo. Fue el gran dolor de cabeza de todos los teóricos, músicos, afinadores, luthier, para ver cómo poder evitar esa quinta del lobo, cómo poder de alguna manera desaparecerla. Es imposible, ¿no? La naturaleza nos ha hecho estos sonidos de la manera que es imposible tenerlos a todos afinados. Entonces, dice Gainza en este libro que te comentaba, que es ahí donde se ve esa dicotomía, ¿no? ¿Le das prioridad al arte o respetás la naturaleza de alguna manera, ¿no? Bueno, lo que nos quedó hoy es, de alguna manera, darle prioridad al arte, desafinar todo de tal manera que quede una desafinación
igualmente distribuida en cada uno de los semitonos, en cada uno de los sonidos, y es eso lo que hoy escuchamos. Es eso lo que hoy escuchamos, todo desafinado, una monstruosidad musical, dirían algunos músicos del barroco, ¿no? Un falso cristianismo, dirían otros teólogos del barroco, pero es así como está afinado todo. No prestamos mucha atención o no nos damos cuenta por esto de la batería, por esto de la guitarra distorsionada, por esto del bajo amplificado y ciertos armónicos que por ahí no se les, digamos, se los van ecualizando de tal manera para que no tenga tanto impacto. Pero hay en determinadas músicas, con determinados instrumentos, fundamentalmente el piano, fundamentalmente el acordeón, esos instrumentos de afinación fija, por más que esté bien afinado, cuando ese acordeón, ese piano fundamentalmente hace un acorde, se escuchan los batimentos, se escuchan. Si vos vas a un concierto de piano, por más que esté el piano de cola el más maravilloso y recientemente afinado y venga el intérprete más genial y haya una acústica impresionante, vos escuchás el piano desafinado, los batidos están por todos lados y es así, es esa la afinación que nosotros tenemos. Todo esto llevó a ciertos experimentos, ¿no? Porque muchos músicos y muchas culturas, pues esto ya viene de antes, no es de ahora, del siglo XX, ¿por qué dividir digamos, las escalas en 12 partes, como la que tenemos hoy, ¿no? ¿Y por qué no dividirla en 13, en 7, en 5, en 17, en 22? Por ejemplo, la cultura árabe tiene divisiones de 17 sonidos, escalas de 17 sonidos, la hindú de 22 sonidos, ¿no? O los orientales experimentaron con la escala pentatónica, con divisiones de 5 sonidos, ¿no? No es una fijación estándar de la división de 12 sonidos, es algo más bien occidental únicamente, ¿no? La música oriental siempre fue por otro lado. Entonces ahí es donde muchos músicos empezaron a experimentar. Y bueno, a ver, ¿qué pasa si dividimos en más partes la tonalidad que nosotros, la afinación que nosotros tenemos acá en el mundo occidental? Y ahí aparece la afinación microtonal, ¿no? Esto de dividir la escala en más sonidos, en más de 12 sonidos, ¿no? Decía por ahí en romper con esto de la prisión de los semitonos, ¿no? Y por ahí posibilitar más practicidad, más posibilidades dentro de la música, ¿no? Esto tiene sus pros y sus contras. Por un lado, como te decía, tenés más posibilidades, pero por otro lado es inviable para ya nuestros instrumentos convencionales que ya están establecidos tradicionalmente. ¿Cómo haces una guitarra, un piano con tantos sonidos, un acordeón? ¿Cómo escribís eso? Bien, si bien hubieron experimentos, hubieron algunos pianos con otras teclas más chiquitas, con semitonos más pequeños y guitarras también. Ya en 1800 habían guitarras microtonales, pero bueno, no fue... Quedaron más que en experimentos, ¿no? Músicos como Julián Carrillo, que yo te recomiendo que escuches el Preludio a Colón del compositor Alois Aba, ¿no? Una variación del compositor Alois Aba. La verdad que deja muy interesante escuchar este tipo de música. Y bueno, nos faltan ahí 6 minutitos para ir terminando el programa. Antes de despedirnos, vamos a escuchar precisamente una obra del compositor Alois Aba, pero una versión del grupo de jazz Planet Microjam. Alois Aba es un compositor checo y Planet Microjam, una agrupación de jazz liderada por el músico guitarrista estadounidense David Fiuczynski. ¿Qué hicieron ellos? Recrearon una suite para piano de Alois Aba precisamente y la recrearon con instrumentos típicos del jazz. Obviamente con la afinación microtonal, con un cuarto de tono, que es interesantísimo escuchar. Y cuando quieras, Manu, vamos a este ejemplo de afinación microtonal.
Y se nos terminó el tiempo. Bien, ya vamos a cumplir con darle paso al programa siguiente, a Darío Lagraz con Sed y Resistencia. Te recomendamos que te quedes para seguir escuchando el próximo programa, y nosotros vamos a continuar con esta temática y con otras temáticas el próximo martes a las 20. Manu, muchísimas gracias por la predisposición, querida gente, muy feliz de reencontrarnos y nos vemos el próximo martes a las 20 horas.